Capítulo 44. Respuestas ocultas. Ya era tarde cuando Roland regresó al castillo. Estaba nevando fuertemente otra vez. Entró directamente en su dormitorio, se quitó el abrigo y se sacudió la nieve que le quedó en el cuello. Después colgó su abrigo en un estante al lado de la chimenea. Alteza, ¿no crees que has progresado demasiado rápido? La voz de Nictinga le salió de la nada y entonces ella se hizo visible para el príncipe. ¿Te refieres a la situación con Nana? Roland sirvió a cada uno una copa de vino. Aunque el vino era más amargo de lo que estaba acostumbrado, poco a poco se había acostumbrado a su gusto. Nictinga le tomó la copa ofrecida por el príncipe, pero no bebió, estaba esperando que el príncipe diera una respuesta más larga. Nunca habrá un momento más apropiado que ahora, dijo Roland. Bebió su copa de vino de una vez, solo para llenarla una vez más después. Planeé dejar que Nana jugara un gran papel con su habilidad durante los meses de los demonios. Por lo tanto, habría sido imposible ocultar su identidad como una bruja de todos modos. Ella puede curar instantáneamente lesiones mortales. Esto no es nada parecido a lo que las hierbas ordinarias o la flebotomía pueden hacer, todo el mundo querrá esto. El pueblo fronterizo está en la parte más occidental del reino. Aquí, tan lejos del centro, la influencia de la iglesia es muy limitada. Si yo fuera ellos, no estaría dispuesto a gastar tantas monedas de oro real por un lugar que podría ser abandonado en cualquier momento. Roland continuó, incluso ni tenemos una pequeña iglesia en el pueblo. El misionero se fue con la nobleza a la fortaleza Lonzonantes. Sabiendo todo esto, ¿qué crees que es el pueblo fronterizo? Es una isla, totalmente aislada del mundo exterior. ¿Este era tu plan desde el principio? Preguntó Nictingale, sorprendida. Roland asintió con la cabeza. La nevada interminable cerrará el camino a la fortaleza Lonzón, y todo el pueblo estará en mis manos. Tenemos al menos 3 meses para revertir el punto de vista de que las brujas son malas. Con solo propaganda boca a boca, el efecto será muy limitado. Por lo tanto, debemos confiar en las experiencias de la vida real para eliminar rápidamente el odio causado por la ignorancia y el malentendido. Esa era la razón por la que quería dejar que todos pensaran que Nana era la causa del rescate de Bran. Quería crear una imagen diferente de Nictingale. Existió una leyenda de una enfermera que hizo un esfuerzo total para cuidar a las personas heridas, lo que resultó en la caída de la tasa de mortalidad de los soldados heridos, del 42% al 2%. Por lo tanto, los combatientes le confirieron el título de la Dama de la Lámpara, y la popularidad de toda la profesión de enfermería había sido elevada al rango de adoración. La habilidad de Nana para sanar tenía más que ofrecer que sanar a los heridos, siempre y cuando alguien no muriera en el acto, ella podría restaurarlo completamente como si nunca hubiera sido herido. Esto sería más importante y aumentaría la moral más que cualquier mejora de armas que había presentado. Al mismo tiempo, gracias al descenso de su familia dentro de las filas de las aristocracias, su padre tuvo que lidiar con los cazadores y los agricultores a menudo durante los días de la semana. Debido a esto, tenía una actitud muy tranquila y amable hacia los civiles normales, e incluso permitió a Nana visitar la Universidad de Karl y aprender con ellos. Este tipo de acto era absolutamente impensable, incluso para los más bajos de los varones, que nunca estaría de acuerdo si sus hijos tenían algo que ver con los campesinos. En sus ojos, estas personas eran los llamados intocables. ¿Podemos realmente hacer esto? Incluso Nictingale, al enfrentarse a un monstruo tan grande como la iglesia, se sentía extraordinariamente pequeña y débil. Si nunca intentamos cambiar, nunca sabremos la respuesta. Roland no esperaba que pudiera cambiar la visión de todos los habitantes del pueblo fronterizo, pero al menos esperaba plantar semillas dentro de los corazones de algunos y conseguir un pequeño equipo de seguidores. Más tarde, quería transmitir sobre estas semillas, dejarlas crecer y dejarlas propagarse. Dentro de 3 meses, se podrían lograr muchos cambios. Nictingale lo pensó y luego susurró.
¿Por qué quiere salir de las masas y ayudarnos a las brujas? Con el fin de utilizar su poder para la producción de recursos, hacerse más poderoso y tener una mejor oportunidad de ganar el trono. Por supuesto, todas estas respuestas no eran adecuadas para decir en voz alta. Aún así, Roland era un ingeniero mecánico, había jugado una buena variedad de juegos de citas, por lo que incluso podría ser visto como un veterano que sabía mucho. Así que con la experiencia de haber vivido más de 40 años en dos mundos diferentes, él sabía que esta vez tenía que enfrentar una pregunta crucial y dar la respuesta correcta. Así que pensó cuidadosamente en sus siguientes palabras y dijo lentamente: no se lo he dicho todavía, pero no me importa el fondo de cualquier habitante del pueblo fronterizo. Espero que un día, en mi territorio, hasta las brujas puedan vivir una vida tan libre como cualquier otra persona. Esta vez Nictingale permaneció en silencio durante mucho tiempo, y el único sonido que quedó fue el chisporroteo de la leña encendida. Su rostro, resaltado por las llamas parpadeantes, era como una imagen de otro mundo. Cuando ella habló de nuevo, Roland tuvo tiempo suficiente para liberarse de la hermosa ilusión. Realmente no tienes que lograr todo esto. Su voz era pequeña pero gentil. Por favor, perdóname por mentirte antes. Mis hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas han estado viviendo la vida de los refugiados por demasiado tiempo. No esperan tanto, su único objetivo es tener un lugar donde puedan vivir en aislamiento. Incluso vivir en este castillo sería suficiente. ¿Cómo sería diferente de vivir tu vida dentro de una jaula? Roland negó con la cabeza, pero de repente llegó a un entendimiento. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él parecía lleno de sorpresa a Nictingale. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que estás dispuesto a traer a tus hermanas aquí? Nictingale suspiró y evitó mirar directamente al príncipe. Cuando hagas esto, te convertirás en el enemigo de la iglesia. Su radio se ha estirado demasiado y se ha debilitado en la misma medida. A Roland no le importaba el futuro camino, debido a la consigna: el poder del rey es concedido por el Dios, la iglesia y el poder mortal tarde o temprano se enfrentarían. En cuanto al pueblo fronterizo, solo tenemos que vivir a través de los próximos meses, entonces no serán capaces de hacer mucho por nosotros. Aquí estamos a miles de kilómetros de su asiento de poder. ¿Qué crees que pasará cuando el obispo de la fortaleza Lonzón celebre un juicio militar para venir a cazarme? Mi padre nunca permitiría que esto sucediera, esto sería un ataque demasiado grande contra su poder real. Nictingale no sabía cómo responder, ella le dio su saludo y se fue. Cuando Nightingale estaba fuera de la habitación, Roland se dejó caer sobre la cama y respiró hondo para relajarse. Había algunas cosas que él no le dijo. Por ejemplo, no le dijo que el centro del poder de la iglesia estaba a miles de kilómetros de distancia. De acuerdo con la velocidad de circulación de noticias del mundo, probablemente solo serían capaces de reaccionar a finales de primavera. Además de la distancia, también existía su identidad como príncipe, por lo que una gran posibilidad sería que solo enviarían embajadores para determinar la situación. Como resultado, Roland pensó que solo llegarían después de medio año. Para entonces, él mismo ya tendría una solución para romper sus fuerzas. Por lo tanto, el mayor riesgo de su plan no era la iglesia, sino las brujas. Este punto solo era conocido por él mismo. Aunque por el momento las brujas estaban en desventaja, la situación actual no duraría para siempre. El poder de las brujas no era heredado por sangre, por lo que no había ningún patrón para que despertaran, todo era al azar. Esto significaba que no podían ser erradicadas, por lo que su número solo podía aumentar. La iglesia confiaba en el ojo de retribución de Dios, y por el momento todavía podían mantener sus ventajas sobre las brujas con él, pero solo podían compensar su magia. Sin embargo, el despertar de la bruja no solo les da una amplia gama de habilidades, sino que también aumentaba su potencia física y la velocidad de reacción mental. Incluso sus apariencias serían más hermosas que la de la gente común. En esencia, podrían considerarse como una nueva humanidad. Cuanto más brutal es la opresión, más intensa será la resistencia.
¿Cuánto daño sería causado a Graicastle si las brujas comenzaran y condujeran un disturbio? Debido a que la Iglesia dio a luz al odio, una vez que perdieron el control, sería probable que el odio se volviera contra todos los residentes del reino de Graicastle. Roland no quería que eso sucediera. Así pues, él necesitaba comenzar en el pueblo fronterizo y colocar la estructura para contener ambos lados. Más tarde, tendría que extender la estructura a la fortaleza Lonson y al final a todo el reino. Estaba creando un mundo en el que la gente común y las brujas podrían coexistir. Capítulo 45. Conspiración. Durante la noche de luna nueva, la silueta de Jarrold Wimbledon podía verse cerca de los muros de la ciudad de Graicastle. Después que sus pocos meses de estar estacionado en Hermes vino a su fin, él estaba finalmente de vuelta, pensó. El largo viaje lo dejó totalmente exhausto, pero aún estaba vigilante de sus alrededores. Obligó a su caballo a detenerse, dio la señal a su subordinado para que examinara la situación. Si todo fue de acuerdo a lo planeado, el erudito Ansger debería haber reemplazado a todos los guardias con guardias leales a Geralt. Cuando su subordinado dio la señal, los guardias reemplazados bajarían la puerta lateral del puente levadizo. Geralt estaba con sus ojos abiertos y estaba mirando hacia adelante, con miedo de que los guardias pasarían por alto la señal. La verdad fue que no tuvo que esperar mucho tiempo, pero para Geralt se sintió como si el tiempo se congelara y tuviera que esperar por siempre. Cuando sus ojos ya le habían dolido hasta el punto de romperse, finalmente vio un corto parpadeo en la distancia, 2 parpadeos cortos al pie del muro, y luego 3 veces arriba del muro era la respuesta. Señalando que todo iba de acuerdo a lo planeado, Geralt tuvo que tomar un profundo respiro antes de darle a sus tropas la señal de marchar hacia adelante. Viendo esto, creyó estar ya a un paso del trono. Geralt cabalgaba hombro con sus subordinados a través de la puerta lateral en el muro. Detrás de él estaban más de 20 hombres de su caballería siguiéndolo. Nadie dijo una sola palabra, el único sonido que podía ser oído era el tirar de las riendas para mover a los caballos lentamente hacia adelante. Los muros de la ciudad fueron construidos de piedras de la montaña del dragón caído. Bajo la iluminación de las antorchas, las piedras café y rojo oscuro hicieron parecer al muro como si se estuviese desbordando de sangre. Todo el muro era de 20 pies de ancho, 6 metros aproximadamente, y durante la construcción del más grande muro del mundo en ese tiempo, más de 1000 trabajadores duros, albañiles y esclavos tuvieron que morir. En la mente de las personas de esta ciudad era conocido como una fortaleza impenetrable, pero ahora Geralt y sus hombres estaban cruzando fácilmente los muros, conquistando la ciudad con unidades desde adentro. De alguna forma, tenía que pensar en la nueva ciudad santa de la Iglesia, su más ambiciosa y absolutamente impenetrable muralla caería debido a una traición desde adentro. Su Alteza, ya he esperado aquí mucho tiempo por usted. Geralt podía oír la voz de Ansger a través de las puertas. Allí el erudito ya estaba con una pequeña tropa esperando por él. Viendo a Geralt aparecer, Ansger rápidamente desmontó y se inclinó para saludar. Geralt empujó sus pensamientos distractores a un lado. Probablemente él estaba muy emocionado, haciéndole imposible restringir sus emociones, pero dejó correr su imaginación salvajemente. ¿Lo has hecho bien? ¿Reemplazaste también a todos los guardias del palacio? Iba a hacerlo, pero entonces un problema inesperado apareció en el plan. Su caballero plateado, quien ya había accedido a ayudar, fue inesperadamente transferido a la salida sur hace 3 días. Hasta ahora, no habíamos tenido tiempo para intercambiar los nuevos guardias con nuestros guardias. Geralt frunció el ceño, esto significaba que no sería capaz de llevar sus 20 soldados con él dentro del palacio. Él no sería detenido, pero los guardias nunca dejarían pasar dentro del palacio a esta gran cantidad de personas armadas. Déjalo pasar, separa el equipo en 2 partes y ven conmigo a la puerta del palacio. Mantén la puerta bajo buena vigilancia y no dejes a nadie de afuera obstruir mi camino. Él vaciló por un momento para tomar una decisión. Aunque el plan había cambiado, la situación todavía estaba bajo su control.
Naturalmente, en la noche guardias se estacionarían fuera de los aposentos de su padre, pero mientras alguien pudiera distraerlos por un momento, él estaba seguro de poder cortarlos con su espada. Dentro de la ciudad. Todo se veía igual como estaba cuando se fue. Aunque ahora estaba caminando entre la ciudad de noche, aún era capaz de reconocer cada calle. Este era su territorio, no había ninguna duda. Todos bajaron de sus caballos y marcharon rápidamente hacia adelante en dirección al palacio. Cuando llegaron a la puerta, sus más de 20 soldados se esparcieron de acuerdo al nuevo plan, acechando fuera del palacio. Era justo como Ansger había dicho, excepto que los guardias estaban sorprendidos del por qué el príncipe quería hablar con el rey a altas horas de la noche. Sin embargo, después de oír las fanfarronadas de Geral acerca de tener asuntos importantes que discutir, ellos directamente abrieron la puerta y lo dejaron entrar. Después de todo, él era el hijo mayor del rey y el primer heredero al trono. Ansger y Geral fueron juntos a través del jardín y los pasillos del palacio. Frente al palacio estaba la residencia de Wimbledon III. Ansger alzó su antorcha y lo agitó de un lado a otro. Inmediatamente después de eso, un guardia apareció fuera de las sombras y se arrodilló en una rodilla, informando: Su Alteza, por favor venga conmigo. Geral se irritó, olía sangre. ¿No dijo Ansger que habían reemplazado todos los guardias del palacio? Miró a través de la sombra de las flamas y echó un buen vistazo del hombre, sin duda era una persona familiar, un caballero que apoyó a Geral en la pelea por el trono. Esto le dio un poco de paz a su mente. ¿Qué ocurrió? ¿Entró alguien al castillo? Pasó esta tarde, Su Alteza Real. Su Majestad convocó una sirvienta para esta noche, pero llegó en el momento exacto del intercambio de los guardias. El otro replicó: Por favor esté seguro de que manejamos bien la situación. ¿Convocó a una sirvienta? Su padre no había tocado una mujer durante mucho tiempo, desde la muerte de su madre. Geral estaba un poco sorprendido, pero ahora no tenía el tiempo de enredarse en tal asunto trivial. Así que asintió y no dijo nada más acerca de ello, en su lugar fue dentro del castillo, seguido por sus guardias. Incluso con sus ojos cerrados, Geral podía encontrar su camino a través del castillo. Había vivido aquí por más de 20 años. Donde hubiera un pasaje secreto, donde hubiera una puerta secreta. Para él todo era claro como el cristal. Sin embargo, el propósito de este viaje era persuadir a su padre para abrir el camino al trono a él sin derramamiento de sangre. Así que subrepticiamente, escabullirse dentro del palacio no tenía sentido, él tenía que deshacerse de los guardias estacionados fuera de los aposentos de su padre. Luego, podría dejar a su padre entender completamente su situación, para que ellos pudieran sentarse y hablar seriamente acerca del poseedor del derecho a la herencia. Si no podía convencerlo. Jarrod Wimbledon tomó un profundo respiro y dio una señal de mano a sus seguidores para detenerse, entonces sacó su larga espada y la tomó en sus manos. Al final del corredor estaba una puerta de bronce, el cual era la única entrada al palacio. La puerta al dormitorio estaba al final del corredor detrás de las puertas de bronce. Usualmente 2 o 3 guardias estarían estacionados aquí, pero esta sería la primera vez en la historia del palacio que la entrada a los aposentos del rey estarían desprotegidos. Geral primero abrió la puerta lo suficiente solo para una pequeña rendija, entonces se deslizó dentro con el lado de su hombro, rápidamente entrando a la habitación y tomando una postura lista para la batalla con su espada, pero dentro de la habitación todo estaba callado y no había nadie hablando. Al mismo tiempo, un intenso olor a sangre entró en su nariz. El pensamiento de una premonición destelló entre su mente. Entonces, directamente corrió hacia los aposentos de su padre. Ahí, Geral vio una asombrosa escena. Su padre Wimbledon III estaba sentado en su cama usando su bata de noche y la parte superior de su cuerpo recargado en una almohada. Su túnica estaba abierta y en su pecho atascado la empuñadura de una espada. Sangre se derramó a su estómago y empapó la colcha. Parado al lado de su padre de hecho estaba su hermano, Timothy Wimbledon. ¿Cómo es esto posible?
Geral estaba en su lugar, totalmente sorprendido. Justo como tú, hermano. Timothy suspiró, realmente no quería hacerlo. Aplaudió con sus manos, y un gran número de soldados armados rápidamente entraron a la habitación, rodeando a Geral. Este era un juego de ajedrez y yo quería terminarlo de acuerdo a las reglas. Hermano, ¿sabes por qué no pude? Si tienes que culpar a alguien, culpa a nuestra tercera hermana. Desde el inicio ella no tenía la intención de seguir las reglas, pero por supuesto, tú sí. De otra forma, ¿por qué correrías de regreso a la ciudad rey después de escuchar la predicción del erudito Ansher? En serio, si no hubieras venido, realmente estaría en problemas. Ansher. Geral agitó los dientes y miró a Ansher enfurecido. Con miedo, el erudito Ansher dio pasos hacia atrás. Mientras alzaba sus manos dijo, no le mentí cuando dije, la estrella del apocalipsis ha comenzado su llegada. Metafóricamente caza a todos los que se han alejado del buen camino, pero también tiene el significado de caída. Geral ahora entendió completamente. Desde el principio, él había caído en una bien diseñada trampa. El olor a sangre frente al castillo probablemente no fue dejado por una sirvienta, pero en su lugar fue su caballero plateado quien fue removido en lugar de transferido como le habían dicho. Sin embargo, su más grande punto de desesperación era que el erudito Ansher, quien había tomado cuidado de él por más de una década y le había enseñado cómo leer y escribir, había escogido al segundo príncipe al final, justo como su padre. Timothy Wimbledon, él era un hijo igual que él, pero Timothy se llevó solo toda la atención de su padre. Obtuvo el mejor territorio asignado para él, así que era totalmente inesperado que fuera el primero en golpear. Eres un demonio del infierno. Por un pequeño momento, ira destelló de los ojos de Timothy, pero pronto desapareció. ¿Realmente lo crees? Querido hermano, si no hubieras sido capaz de cambiar la decisión de nuestro padre, ¿realmente tenías la intención de detenerte ahí y regresar? No te engañes. Capítulo 46. Conspiración, parte 2. Geral no sabía cómo responder. Lo único que le quedaba era arrastrar a su propio hermano al infierno junto con él. Sin embargo, después de un tiempo se calmó y preguntó, ¿crees que puedes deshacerte de mí diciendo tus mentiras? ¿Deshacerme de ti? No, eso no me ayudaría en absoluto, querido hermano. Estaba indefenso, tenía que hacerlo. La voz de Timothy se mantuvo en calma, como si solo estuviera indicando hechos. Si hubiera honrado a padre y esperado por 5 años, temía que tuviera que enfrentar la flota pirata de nuestra tercera hermana. ¿Sabes lo que ha estado haciendo recientemente, cierto? Geral agitó la cabeza y sintió un dolor punzante dentro de su corazón cuando se dio cuenta de cuán grande la distancia entre él y su segundo hermano se había vuelto. Recordó que su hermano era muy inteligente desde temprana edad pero no era bueno en equitación, cazar o pelear. Siempre y cuando pudiera tener una oportunidad de darle un golpe a Timothy, podría haberlo decapitado. Ella estableció su propia armada, hermano. Realmente la admiro, incluso había empezado a organizarse antes de que padre diera la orden de pelear por el trono. Esto era algo que incluso yo no esperaba. Nos llevábamos armoniosamente durante nuestra infancia, así que ¿cómo pudo haberse desarrollado de esta manera? ¿Por qué tenemos que matarnos unos a otros por el trono? Luego, dio un paso hacia Geral y preguntó, tómate como un ejemplo, me temo que ahora quieres cortarme a la mitad con tu espada, ¿cierto? Sé que lo quieres, hermano, desde que me habías dicho que cuando querías matar tendrías una mirada aterradora en tus ojos. Timothy suspiró, te lo diré francamente, tengo que terminar esta pelea por el trono de antemano. De otra forma, si tuviera que esperar por 5 años tendría que enfrentar la flota de García. Ella ya ha controlado Clearwater por varios años y la ha hecho una ciudad adecuada para manejar negocios y el reclutamiento de soldados, no como Valencia, la ciudad de la cosecha de oro, la cual solo es buena para los negocios y no es adecuada para alzar soldados. Necesito un ejército lo suficientemente fuerte para enfrentar la flota de nuestra tercera hermana, lo cual no es algo que pueda lograr cuando solo puedo depender de una ciudad comercial.
Jarrold Wimbledon, mañana serás enjuiciado por el asesinato del rey y por tu ausencia en tu territorio. Yo, por otro lado, viajaré de regreso a Valencia durante la noche de forma que esté ahí antes de que las noticias de la muerte de padre se esparzan. Estaré profundamente desconsolado, y aceptaré el trono solo porque yo, como el segundo príncipe, soy el heredero con derecho consolidado. De cualquier forma, me convertiré en rey mientras tú serás sentenciado a muerte por guillotina. Tú. Gerald rugió furioso y atacó a su hermano. Sin embargo, la distancia entre él y Timothy era demasiada, así que su espada fue interceptada por dos caballeros quienes los atacaron de regreso, y una espada atravesó su pantorrilla. Gerald perdió el balance debido a la repentina herida y cayó al suelo. Los guardias los estrecharon y lo fijaron al suelo para que no pudiera moverse. ¿Quieres llevar a cabo un juicio? ¿Me crees tan humilde? Les diré a todos acerca de lo sucedido. Dejaré a todas las personas saber qué tipo de monstruo eres. Por supuesto no te permitiré hacer eso, hermano, Timothy declaró pacientemente. El taller alquímico ha inventado una droga llamada lenguaje olvidado, usa el veneno modulado de la lagartija de arena de la frontera sur y está mezclado junto con leche. Después de beberlo, no serás capaz de emitir sonido alguno. Descansa tranquilo, no sentirás ningún dolor, pero el sabor es meloso y es aturdidor. Si tienes que culpar a alguien, entonces culpa a nuestra tercera hermana, la genio. Si no fuera por ella, no hubiera sido forzado a esto. Timothy agitó su mano hacia el caballero comandante, quien dio su saludo y dirigió a Gerald fuera del palacio. Los otros guardias también salieron, así que los últimos que quedaban eran el erudito Ansger y Timothy. Su Alteza, ya que la toma de control del trono ha sido arreglado, le llamaré Su Majestad de ahora en adelante. Dijo Ansger mientras se inclinaba. Lo has hecho bien. Cuando me siente en el trono de Greycastle, honraré nuestro acuerdo, pero después de ver cuán miserable estaba mi hermano hoy, creo que algunas previsiones deberían ser agregadas a nuestro acuerdo para garantizar mi seguridad. La mirada del erudito cambió inmediatamente. Su Majestad, quiere decir. Descansa tranquilo, solo no quiero ser traicionado. Timothy jaló una pequeña píldora de su bolsillo. Esto debió haber sido mucho para que lo manejes. Tal vez deberías tomarte esta píldora, se disolverá después de 7 días. Esto debería darme el suficiente tiempo de viajar a Valencia, recibir las tristes noticias y luego viajar de regreso a Greycastle. Más tarde, cuando me convierta en rey, te convertirás en el jefe astrólogo como habíamos acordado, pero no quiero que los otros te ofrezcan un precio mayor. Su Majestad. Tiene que estar bromeando. El rostro de Ansger se volvió pálido y su mirada se volvió apenada. Pero al final, rechinó sus dientes y eventualmente tragó la píldora. Sabia decisión. Dijo Timothy mientras asintió con satisfacción, te puedes retirar. Cuando el palacio estaba desierto, la cara del príncipe se oscureció. Agarró la porcelana que estaba en una pequeña mesa al lado de la cama. Varios ruidos de porcelana rompiéndose se podían oír. Así que los guardias quienes estaban estacionados afuera inmediatamente corrieron adentro. ¿Su Alteza? Lárguense. Gritó. Sí, los guardias rápidamente bajaron sus cabezas y salieron, cerrando la puerta detrás de ellos. Maldita sea, esto no era como lo había planeado. Timothy no había planeado matar a su padre. Con el favor de Wimbledon III, solo quería que su padre notara las acciones de García y la detuviera. Su hermano mayor, el príncipe Gerald, por otro lado, sería una marioneta dentro de las manos de Timothy. Timothy pensó que este plan no podía ir mal. Controlando al mentor de Gerald, el erudito Ansger, Timothy podía manipular a su hermano desde la oscuridad. Dentro de la asociación de astrólogos, el estatus del erudito Ansger no era alto, pero cuando Ansger escribió algunas cartas a Gerald, el primer príncipe fue rápidamente enganchado. Todo esto salió como Timothy lo había planeado. Su hermano mayor era fuerte en batalla pero no era bueno para pensar, pero aún así no estaba dispuesto a ceder el trono.
Con cada carta que intercambiaban, el erudito Ansger aumentaría las ambiciones de Geralt, guiándolo a lo largo del camino que Timothy había preparado. Cuando la última carta con las predicciones astrológicas fue enviada, Timothy regresó secretamente al lado del rey, informándole que el primer príncipe podría venir a presionarlo para abdicar el trono. No había duda que una vez que este asunto fuera confirmado, el rey inmediatamente aprisionaría al príncipe lleno de furia o incluso sentenciarlo a muerte o exiliarlo en su lugar. Entonces, el rey Wimbledon tendría que enfocarse en sus otros hijos, y cuando viera que García estaba activamente desarrollando sus fuerzas militares, se convertiría en una segunda monstruosidad para él. Pero, ¿quién pensaría que cuando Timothy le hubiera revelado las noticias, el rey solo sonreiría, sacaría su daga personal y directamente se apuñalaría en el pecho? Todo pasó tan rápido que Timothy no tuvo la oportunidad de intervenir, solo pudo ver a su padre morir. Lentamente se sentó al lado de la cama. En un primer momento pensó que todo esto era una ilusión. Que la sonrisa final de su padre era solo una pesadilla, causando que sus cabellos se pararan de punta. Timothy fue a través de todo el asunto una y otra vez, incluso inspeccionando el cuerpo de su padre, pero aún no pudo encontrar ninguna pista del por qué su padre se había matado. También pensó en la idea de que simplemente era un doble, pero no pudo encontrar ninguna falla en la situación frente a él. Incluso los restos de las viejas heridas de su padre eran exactamente iguales a como las recordaba. Viendo que Geralt había llegado para encontrarse con el rey, se calmó. Con esto podía empujar la culpa por la muerte del rey Wimbledon III al primer príncipe, y luego podía usar su identidad como el segundo príncipe para heredar el trono. Después de una tranquila coronación, no estaría restringido más a su propio territorio. Luego, podría movilizar fuerzas a través de todo el reino para presionar a García, forzándola a renunciar al puerto de Clearwater. Pareciera que este final era mejor de lo que pudo haber sido, pero Timothy aún se sintió intranquilo. Como si hubiese sido conducido por una mano invisible quien ya era capaz de controlar la guerra de la alta nobleza de Greycastle, pero Timothy mismo no sabía nada acerca de ello. Sin embargo, al momento no podía hacer nada además de reclamar el trono, así que no tenía elección. Timothy Wimbledon se juró a sí mismo que si alguna vez descubría quién era el causante, él le dejaría saber qué ocurría cuando enfurecían a un rey. Capítulo 47. Circulación de mercado. Para la última semana, estaba bastante calmado en el pueblo fronterizo. Hacha de Hierro y Bran ambos dijeron que la fuerza y los números de las bestias demoníacas crecería gradualmente con el progreso de los meses de los demonios. Así que, tomando ventaja de la situación donde la presión sobre la línea de defensa aún no era fuerte, Roland una vez más envió un bote con mineral al pueblo Willow. Desde que la máquina de vapor fue puesta en uso para la extracción en la mina de la ladera norte, el número de mineros había sido reducido a la mitad, pero la producción había mejorado continuamente. Ahora, había sido restaurado al nivel de producción previo al colapso. Usar una máquina para hacer el trabajo ahorró mucha mano de obra. Mientras tanto, bajo las órdenes de Roland el sistema de producción minera había experimentado una reforma preliminar. El previo pago fijo para cada día fue cambiado a un pago variable. Dejó a Varrock reunir una estadística acerca de cantidad media diaria de mineral producido el año pasado. Con esto él podía establecer un estándar y cualquiera que minara más podría incrementar su pago. Un incremento en número de piedras preciosas resultaría en una gran recompensa. Este movimiento incrementó efectivamente el entusiasmo de los mineros para minar, de esta forma la mina se volvió un área bulliciosa. Roland naturalmente quería hacer más con su mineral, ahora que ya tenía más mineral en mano. Además del plan de poner en producción una segunda máquina de vapor, también tenía la intención de manufacturar un número de tornos manuales. Este torno podía verse como algo histórico, era comúnmente visto como una máquina esencial para implementar otras herramientas. El yunque puede ser considerado como la más primitiva herramienta, era usado para reparación manual y creación. Era mejor usado para crear,
porque usarlo para reparar era muy inconveniente, por tanto la gente regularmente trataban de fijar su producto o ponerlo en un hueco sobre la mesa para reparar las partes procesadas. Por ejemplo, los primeros barriles de pistolas de mecha y de cerrojo fueron puestos sobre un hueco en el yunque para ser golpeados a mano. Más tarde la creación manual se volvió muy lenta para satisfacer la demanda, así que necesitaban herramientas para incrementar la velocidad de producción. El torno podía ser usado acorde a diferentes propósitos, las herramientas podían ser fijadas de acuerdo a cada necesidad y el proceso manual y a máquina podía ser usado juntos. Así que, el torno podía mejorar efectivamente la fuerza de la labor manual pura y podía ser cambiada para cada punto débil. Roland también consideró una fresadora manual. Aunque la fresadora tenía varias funciones, lo quería usar principalmente en orden de procesar engranajes involutivos, por lo que su arquitectura podía ser simplificada de manera correspondiente. Con un espacio para una placa de diente fija y un disco de acero giratorio, un equipo de corte especializado podía ser fácilmente manufacturado con la ayuda de Anna, moliendo y puliendo la capa superior después de haber sido calentado hasta un estado de calor en rojo, borrando la escoria en el hierro, y luego sumergiéndolo en agua para endurecerlo. Se volvería un disco personalizado de alta dureza. Después de que los problemas clave fueron resueltos, Roland inmediatamente dio la orden a Carter de contratar 2 carpinteros, quienes le construirían una fresadora. Mientras tanto, Anna continuó manufacturando otras partes metálicas en el jardín del castillo. Roland tenía que decirlo, que con la ayuda de Anna, el procesamiento del metal se volvió fácil como formar barro, especialmente después de haber dominado la recuperación de su flama. En este momento ella estaba pretratando pequeños artículos, dándole la forma aproximada con sus manos. Viendo a Anna tomar un lingote de hierro en su mano, derretirlo sin más ayuda y dándole aspecto en la forma que ella quería causó que Roland suspirara maravillado. Si no hubiese sido capaz de emplear a una bruja, pensó Roland, lograr este programa de producción sería demorado por más de una década. 2 días más tarde, la primera fresadora simple apareció en el jardín. Esta vez Roland no estaba desocupado, dibujar los engranajes podía ser considerado su trabajo. Diseñó un juego de engranajes para ser usados en el control de velocidad y para estabilizar el vapor de salida. El correspondiente diseño de la placa de diente ya estaba normalizado y Roland solo podía esperar hasta que la fresadora fuera completamente ensamblada antes de que pudieran empezar con la producción de los engranajes. Usar engranajes no era nada nuevo, la mayoría de las minas en este mundo usaban un mecanismo de torno para drenar el agua, el cual estaba construido de engranajes de madera y era jalado por animales. El caballero jefe finalmente se sintió satisfecho. La última vez, Su Alteza había hecho tantas cosas tan incomprensibles, pero esta vez él pudo entender qué es lo que el príncipe quería lograr. Roland también reunió 3 herreros con sus aprendices, quienes aprenderían juntos a cómo usar la fresadora. Después de todo, él no podía operar personalmente cada máquina todos los días, así que era necesario entrenar a un grupo de trabajadores profesionales. Después de que todos respetuosamente se inclinaron, Roland empezó a demostrar cómo usar la fresadora para procesar los engranajes. A Roland no le importaba actuar como maestro enfrente de todos. De hecho, ¿qué más podía hacer uno en esta era? Además, al hacer esto no había nadie quien criticara sus métodos, por lo que podía operar la máquina sin ninguna presión. El caballero jefe estaba a cargo de poner manteca caliente en la máquina como lubricación, naturalmente en esta era no existían aceites lubricantes. Reemplazarlo con manteca era un poco malgastar, pero aún era mejor que nada. Después de empapar el disco la manteca caería en una cubeta que estaba colocada bajo la máquina. Con esto, la manteca podía ser reusada varias veces. Roland puso primero la piedra de moler inferior en acorde al diseño que había grabado de antemano. Luego, colocó el diente del engranaje sobre él para que el diente del engranaje, la piedra de moler y la rueda de madera estuvieran alienados. La rueda de madera era manejada por un pedal y su poder era transmitido a la piedra de moler inferior con banda de cuero.
Entonces, bajó sus manos para gentilmente estabilizar el manejo del disco, hasta que la piedra de moler inferior y el diente de engranaje lentamente en movimiento estuvieran a un ángulo de 90 grados. Ya que el material del disco de dientes era hierro y la piedra de moler inferior era de acero, cortar las marcas de los dientes no era muy difícil. Debido a la manteca caliente, el jardín pronto estuvo lleno con sabroso aroma, pero ya que los herreros y sus aprendices no habían comido carne en un largo tiempo, tenían que tragar saliva cuando lo olían. Después de la demostración, el contrato pronto fue firmado. El comercio del pueblo fronterizo aún estaba en su fase inicial, pero llamarlo una industria estaba fuera de cuestión. No importa si era la máquina de vapor o el torno, no habría un fenómeno donde las personas correrían a la tienda, esforzándose por ser los primeros o temiendo ser los últimos en comprarlos. En este día y era, la mayoría de las personas no estaban conscientes del enorme significado que representaba, así como también el valor del potencial comercial que poseían. Como tal, Roland solo podía tomar la iniciativa de promover el uso de estas máquinas. Roland escribió específicamente en el contrato que los herreros quienes usaban las fresadoras requerían procesar al menos un juego de engranajes cada semana. Los materiales requeridos serían proveídos por el castillo y el costo de procesamiento fue establecido a 10 monedas de plata. Al mismo tiempo, los herreros tenían que pagar una cuota de 2 monedas de oro. La fresadora no les fue dada para usar gratis, sino en su lugar les fue rentado. Después de entrar en los meses de los demonios, los herreros usualmente tendrían menos que hacer. Así que, en este momento cuando tenían la oportunidad de hacer dinero e incluso bajo las órdenes de Su Alteza, naturalmente no había ningún herrero que tuviera alguna objeción. Mientras tanto Roland les dijo que esta solo era la primera fresadora. En el futuro él produciría varios, uno después de otro, y que si estaban interesados en uno, podían solicitarlo en el ayuntamiento. Su Alteza, ¿por qué no directamente escribió el costo de procesamiento de 8 monedas de plata en el contrato?, preguntó Carter confundido, después de que los herreros se habían retirado del jardín. Aunque estas dos figuras son lo mismo, no contienen el mismo significado, explicó Roland, este es probablemente el primer contrato de arrendamiento comercial, así que tenía que establecer una norma de la industria. El jefe de caballeros frotó su cabeza. El cuarto príncipe parecía estar hablando tonterías de nuevo, pero Carter ya estaba acostumbrado. Siempre que pretendiera escuchar atentamente, Su Alteza continuaría explicándolo. Un buen inicio siempre es importante en orden de formar un círculo virtuoso. Soy el único que actualmente necesita comprar los engranajes, por lo que tengo que proveer las herramientas mientras ellos proveen la mano de obra. También serán pagados. En el futuro cuando haya otros quienes tengan una demanda de engranajes, se darán cuenta de que tener sus propias herramientas será mejor que rentar la máquina y ganar la remuneración proveída. Cuando Roland habló hasta aquí, pausó por un momento y luego dijo, de esta forma, cuando vean algo nuevo. Primero podrán rentar la máquina y decidir después si el mercado es lo suficientemente grande para comprar su propia máquina y si no simplemente continuarán rentando la máquina. Este es un círculo virtuoso. Capítulo 48. Formación. Mientras Roland, lleno de interés, estaba hablando acerca de implementar un sistema de comercio justo, el sonido distante de cuernos podía ser oído. El equipo de patrulla solo soplaría el cuerno en caso de que no pudieran hacer frente a la situación actual, alertando al pueblo a convocar a los soldados. Roland y Carter se miraron uno al otro sorprendidos, e inmediatamente caminaron fuera del jardín del castillo donde los guardias ya habían preparado los caballos. Roland montó directamente su caballo y cabalgó con Carter y sus hombres en dirección a los muros. Cuando llegaron a los muros, vieron que todos los miembros de la milicia ya habían subido arriba del muro y tomado sus posiciones, estableciendo un bosque de picas. Viendo esto le dio a Roland una sensación de alivio, los huevos no se habían desperdiciado después de todo. Viendo al norte-oeste, Roland podía ver un grupo de sombras oscuras acercándose al pueblo fronterizo. Él contó que todos sus miembros eran más de 20.
Hacha de Hierro dejó su posición defensiva y se acercó trotando. Después de dar un saludo dijo, Su Alteza, este grupo de bestias demoníacas acercándose nos parece ser un poco extraño. ¿Extraño? ¿Estás diciendo que normalmente no actuarían como grupo? No es eso, explicó Hacha de Hierro, si fueran hordas de animales antes de la caída, entonces ellos aún conservarían el hábito, tal como las especies de lobos. Pero este tipo de especies no pertenecen a esta clase, ellos normalmente no. Actuarían de esta manera, pareciera que están en una misión. Previamente los cazadores ya habían visto a las bestias matarse unos a otros. Las bestias demoníacas solo eran una mutación de su especie previa, sus acciones serían mayormente similar a sus hábitos originales, pero al mismo tiempo sus deseos se volverían fuertes. En un sentido, la inteligencia de una bestia demoníaca era menor que el de un animal salvaje, debido a su temperamento maníaco incluso cruzaban áreas peligrosas que normalmente nunca cruzarían. Roland observó atentamente el grupo de bestias demoníacas. Podía ver bestias grandes y pequeñas y podía distinguir al menos dos especies de bestias, una especie de lobo y otra de bisonte. Especies que normalmente se matarían unos a otros repentinamente habían aprendido a trabajar juntos para alcanzar algo. Ya que aún tenían que pasar a través de algunos obstáculos y trampas puestas por Hacha de Hierro, ellos lentamente se juntaron enfrente del centro del muro del pueblo. Banner sintió sus manos humedecerse con sudor, su empuñadura sosteniendo la pica se había vuelto algo resbaladizo. Tomando ventaja del hecho de que nadie lo estaba mirando, secretamente secó sus manos con sus ropas. El capitán cazador repetidamente dijo, tienes que relajarte, respira profundamente. Banner trató repetidamente de hacer esto pero aún no pudo detener sus latidos acelerados. Ya había vivido en el oeste por más de una década y siempre había oído de las maldades de las bestias demoníacas. Desde el inicio de los meses de los demonios, la llegada ocasional de las bestias demoníacas fueron todos derribados por el escuadrón de cazadores, por lo que lentamente perdió su miedo de las bestias demoníacas. Incluso se imaginó a él mismo como un valiente y luchador endurecido, pero hoy, enfrentar a tantas bestias demoníacas por primera vez, las piernas de Dana aún temblaban. Se recordó a sí mismo que fue elegido por Su Alteza como vicecapitán, así que Banner trató de mostrar una apariencia calmada y mantuvo su posición defensiva. El grupo de bestias demoníacas ahora estaba lo suficientemente cerca que él podía figurar sus apariencias. Corriendo al frente estaba una bestia demoníaca de la especie de bisonte. En su cabeza tenía dos cuernos tan gruesos como brazos, parecía justo como carnero negro. El pelo creciendo en su espalda parecía cubrirlo ligeramente como una capa. Cuando solo estaba a 30 pies de distancia del muro, Banner podía sentir el suelo temblar. Se remojó sus labios secos y esperó a que el capitán emitiera la orden de empujar. Luego una fuerte explosión se pudo oír. La bestia demoníaca bisonte de hecho no redujo su velocidad, sino golpeó su cabeza contra el muro, aplastando totalmente su cabeza y salpicando sangre por todos lados, pintando el muro de negro. Banner no tuvo siquiera el tiempo de respirar, el bisonte fue seguido inmediatamente por dos lobos los cuales saltaron de la espalda del bisonte muerto. ¡Empujen! Oyendo la orden del capitán, Dano subconscientemente empujó con su pica, incluso aunque la especie de lobo no estaba corriendo hacia él. El efecto de este empuje claramente no era tan bueno como los empujes durante sus entrenamientos. Algunos empujaron sus picas varias veces en sucesión, y algunas personas quienes vieron a los lobos brincar solo empujaron sus picas una vez, mientras otros no reaccionaron por un buen rato incluso después de oír la orden. Como resultado, solo un lobo fue empujado hacia atrás y el otro saltó entre la abertura del bosque de picas y aterrizó en el muro. Mantengan la formación, gritó el capitán una vez más. Aunque a Banner le hubiera gustado convertirse en un ave y mirar la situación en la que el lobo había saltado en el muro, Hacha de Hierro había enfatizado muchas veces durante su entrenamiento que cuando algo atravesara y llegara detrás de las líneas frontales tomando su atención, el frente se volvería el área más peligrosa.
Así que él se fijó directamente con sus ojos al siguiente grupo de bestias que atacaban y apretó la pica tan fuerte como pudo. El escuadrón de cazadores élite estaba claramente más entrenado que la ordinaria milicia. Incluso antes de que el lobo aterrizara, los cazadores ya habían sacado sus cuchillos. Hacha de Hierro era el más rápido de todos. Saltó directamente frente al lobo, solo a un paso de distancia, alzó la culata de su arma y firmemente la aplastó sobre la cintura del lobo, golpeándolo cuando aún estaba en el aire, de modo que abarque muchas veces en el aire. Sea la fuerza o la defensa, después de la mutación de las bestias demoníacas ambas estaban significativamente mejoradas. Tal ataque claramente no le había causado mucho daño. El lobo aún pudo ponerse de pie inmediatamente después de que chocó y reveló sus afilados dientes. Desafortunadamente para el lobo, la boca del arma de hacha de hierro ya había llegado a su cabeza. ¡Bam! El cráneo de la bestia demoníaca explotó y su materia cerebral voló por todos lados. Sin su cerebro, el lobo dio un paso en falso hacia atrás y colapsó mientras se retorcía. La bestia está muerta, sigan manteniendo sus posiciones. Mi estómago alguien gritó fuertemente en desesperación. Banner pudo ver en su visión periférica. Vio a un camarada recostado sobre el muro, ligeramente agarrando su estómago, con manos ensangrentadas. Sus intestinos están fluyendo hacia afuera. El otro lobo había corrido el muro hacia arriba y había desgarrado directamente hacia él. ¡Ayúdenme! ¡Maldita sea! Alguien que saque algún trapo para presionar la herida. Era una escena caótica, otra bestia demoníaca como jabalí salvaje, también corrió hacia el muro. Sin importar su dura carne y piel, el jabalí estaba tan cerca que se había vuelto un erizo debido a las flechas de las ballestas disparadas por los cazadores. Todo el mundo no entre en pánico. Roland pensó, si Nightingale estuviera aquí, ella podría salvarlos de los problemas. Entonces gritó, ¿ya han olvidado lo que aprendieron durante su entrenamiento? ¿Cómo tratan a las personas lesionadas? Manéjenlo de acuerdo a las reglas. Oyendo el grito del príncipe, Dana inmediatamente se levantó y recordó su deber. Como vicecapitán responsable de un segmento de la defensa del muro, él era responsable de organizar un rescate siempre que alguien estuviera herido. Ordenó a 2 de sus subordinados, ustedes 2, apúrense y llévenlo al centro médico, rápido. Acorde a sus experiencias previas, los subordinados creían que esta persona no sobreviviría. Sin embargo, Su Alteza Real una vez dijo, una cosa es hacer algo y no tener éxito, pero no hacer nada está prohibido. Como vicecapitán de la milicia, Banner necesitaba dar prioridad a la implementación de las órdenes y las reglas. Cuando el camarada herido fue llevado, el orden finalmente fue restaurado en el muro. Esta ola de bestias demoníacas parecía muy grande, pero solo unos pocos podían amenazar a los miembros de la milicia en el muro. Los cazadores derribaron al resto de bestias demoníacas uno por uno. Viendo esto, Dana finalmente pudo respirar aliviado. Incluso aunque toda la batalla había durado solo media hora, él se sintió vacío, y no tenía fuerza restante. Sin embargo, en este momento, la persona responsable de la vigilancia de las bestias demoníacas gritó de nuevo, «Dios mío, ¿qué es eso?». Banner también pudo ver a la nueva bestia. Aunque aún estaba a una gran distancia del muro, su contorno todavía era claramente visible. Esta bestia era realmente un monstruo. Maldijo Dana, incluso si 10 bueyes fueran apilados frente a este monstruo, no se le podían comparar. Solo el experimentado cazador hacha de hierro pudo inmediatamente identificar al recién llegado. Tuvo que tomar un respiro profundo para calmarse. No había duda de que esta era una especie híbrida, la milicia estaba en problemas.